Ya, muy bien. Juan Carlos López Nina. Firme, ingeniero. Ya. Manuel Zunagua. Está saliendo ese Manuel Zunagua. ¿Cómo es? Se ha salido Manuel Zunagua. Firme, Inge. Manuel Zunagua. Ah, ya está cierto. Sí. Michel Oscar Camacho. Ah, está el organizador, ¿no? Perfecto. Ya. Michelle Nicole Vega. Firme, Inge. Ya. Omar Cristian Guanaco. Firme, Inge. Ok. Omar Gabriel Ibáñez. Firme aquí. Ya. Pedro Enrique Butrón. Se hace sonido. Firme, Inge. Pedro Enrique Butrón. Pues responda, Pedro Enrique Butrón. No está, ¿no? Falta. Ya. Mentira. Pedro, contesta, dice. ¿Quién no está, Inge? Butrón, Pedro Enrique Butrón. No, Inge, firme. A ver, un segundito. No ha venido. Y Robert Pitquion Choque. Firme, Inge. ¿Sí? Ya, perfecto. 17, entonces 16 nomás están al principio, por si acaso. Los demás no se han conectado. Ya. Es orden, ingeniero, ahora pasa el parte. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a avanzar, ahorita son 10:36, vamos a avanzar hasta las 11 y les voy a dar un trabajito para que ustedes lo hagan en su casa, ahí ya lo van a hacer. Si es que pueden, me envían, ahí a través de tareas, me envían esa hojita escaneada y yo lo voy a tener acá para calificación de hoy día, ¿ya? Les voy a dar enseguida, mientras vamos avanzando, qué tienen que hacer. Y vamos a hacer un paréntesis a las 11. Entonces, hasta las 11:45 más o menos. Luego volvemos. Otra vez tienen que conectarse para que terminemos la clase hasta las 12:45, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, 12:45. Sí. Pero Inge, yo no tengo scan y estoy solo con mi celular. ¿Cómo puedo enviar el trabajo? Sacas fotografía, pero tienes que hacer en un papel el ejercicio. Sacas fotografía y lo envías. O sea, a los 10, ¿no? 10. ¿Cómo hacemos pues en clase, no? Como muchos deben estar en su casa o si están en la calle, tendrían que estar en su casa para pasar la clase, ¿no? ¿Ya? Sí, pero Inge, no todos tienen el mismo internet y va a ser lento enviarle. Ya. A ver, veremos qué pasa. Si no, en la próxima semana vemos. Es sencillito lo que les voy a dar para que en ese lapso ustedes hagan algo, ¿no? Son 45 minutos que van a tener para hacer el problema. Entonces, ¿quién se ha conectado recién? Aún no has entrado a 18. A ver qué De parte, porque ahora estamos faltando. Que se pronuncie. ¿Quién se acaba de unir a la llamada? Según lo que estoy viendo, dije, faltaban solamente Tania, González y Eslovenia Regrín. 20 son, ¿no ve? Sí, o ingeniero. 19. No, yo estaba 20. conectada, sino que se salió otra vez y volvió a entrar, se salió y volvió a entrar. Entonces 17 están, Ya ven, faltan Inge, 3. no todos tienen el mismo internet, se está cortando y no vamos a poder tal vez enviarle el trabajo. Omar está de flojo. Ya, 17 están, faltan 3. Esos 3, por favor, me avisas. ¿Qué te llamas tú, Camacho? Michael. Michael, entonces 3 están faltantes al principio. Ya, ingeniero. Están Sí, 17. son Chalco, Juan Robles. Chalco, ya.
Juan Robles, Robles y ¿quién más después? No? Solo faltan dos nomás, Inge, no faltan tres. 19 nomás son. Sí, porque no falta nadie más. Ya, entonces 19 estudiantes nomás son, ¿no? Porque conmigo están ahí 18. Entonces Sí, dos ya estaban más. parte encargados, Inge. Ya, Chalco y Robles falta. Juan Robles. Ya, con eso empezamos entonces. Ya. Les preguntaba, yo no puedo ver las diapositivas en la pantallita esta que está al frente, pero sí tengo mi PowerPoint. ¿Ustedes pueden ver No, Inge, no mi está compartiendo. PowerPoint? No, no se ve Ah, nada. no se ve No nada se ahí. ve Todavía nada no ahí. se ve nada, Inge. A ver, compartir. A ver, No compartir. se ve, Inge. Ya, a ver, vamos. Zas. Vamos a ver si- No, ha salido. ¿Ha salido? Creo. No sé. Ya, ahora, Sí, Inge. Ahora sí se ve, Inge. Ahora sí se ve. ya, ¿alguna opción para que yo pueda ver desde acá? ¿Alguien sabe? ¿O no se puede? Camacho. Porque claro, tengo. ¿Tienen? Modo de presentación, póngalo, Inge. A ver, ¿dónde estamos? Modo presentación, pero ¿a cuál ingreso? Parte Mostrar inferior con derecha, la cuarta opción. equipos, calendario. No, más abajo está llamadas, archivos, aplicaciones. Mm, a la izquierda, dices. Activar cámara, bueno, es para mí. Aquí es poner en espera, llamar. Bueno, ya, Michael, ¿dónde me dices? ¿Dónde voy? Inge, en la parte inferior de derecha, justo a la base, a la Ya, base, hay como un librito. Abierto. Al lado hay como una pizarra deslizable. Ahí se tiene que poner el clic. De donde está el zoom, co- ahí eso. Correcto, Inge. Ya está. ya, ya, yo tengo que abrir. Ya, empezamos entonces, ya habíamos quedado en esto del cuestionario. Eh, por favor, alguien me tiene que decir, bueno, les voy a hacer una pregunta y lo mismo que hacemos en clase, ¿no? Para que tengan aprovechamiento, ¿no? Conocimiento. Por ejemplo, les preguntaba en la anterior clase y les decía qué es deshidratación, ¿no? Simplemente alguien me respondió y me decía es la eliminación del agua mediante sistemas termodinámicos, ¿no? Y aplicando cualquier tipo de inhibidores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es una respuesta correcta porque lo que hacemos es eliminar el agua. ¿Por qué métodos elimino el agua? A ver, alguien que responda en este momento. Por tamices moleculares y Ya. por el otro era método. Por absorción y absorción. Correcto. Le ha ganado, ¿no? Ya. ¿Quién era? ¿Qué ha respondido? ¿Absorción y absorción? Butrón y Jorge Condor. ¿Butrón? Y Correcto, Colby Butrón, Condor. ¿no? No, uno Y Colby solo. Condor. Y Ruiz. Solamente uno. El primero que responda, si está bien, le califico. Si no, le corrijo, ¿ya? Butrón creo que era, ¿no? El que me dijo absorción y absorción. ¿Sí? ¿Cómo es, Pedro? Sí, Inge. Corrobore, ya, perfecto. Entonces eso va a estar en su evaluación, ¿no? Exacto, ¿no? Lo más simple era para los métodos para eliminar el agua el agua del gas natural es dos métodos, ¿no? ¿Existirá alguno más? ¿O algunos más? ¿Cómo es? Glicoles, Inge. Es lo mismo, Pero eso- absorción.
También moleculares es adsorción. Ahí tiene su computadora, el más capísimo puede averiguar datos en internet. ¿Algún método térmico, Inge? No. Acuérdense, ¿no? Otros métodos para eliminar el agua del gas natural también es utilizando secuestrantes y principalmente membranas, ¿ya? Entonces van a ver en algún momento algún proyecto de grado o en alguna tesis o en algún tipo de papers, existen métodos para eliminar el agua del gas natural mediante membranas selectivas, ¿no? Es decir, es como utilizar ósmosis cuando yo quiero eliminar algún químico o algún producto de una determinada sustancia, digamos, ¿no? Y el otro es utilizando secuestrantes, ¿no? Es decir, un tipo de elemento que absorbe el elemento mismo que queremos sacar, ¿no? Entonces, ahí les decía, son dos o inclusive más procesos que se utilizan. Por ejemplo, ha habido en algún momento presentación de tesis para considerar la eliminación del ácido sulfídrico también o de la limpieza del gas ácido mediante membranas. Es un método para plantas donde no tiene mucho volumen de gas, ¿no? Por ejemplo, no justifica de que yo haga una planta de endulzamiento en sus trenes, todo eso que corresponde, ¿no? Los procesos, los equipos, si no es mucho volumen, entonces tendría que aplicar membranas selectivas, ¿no? Entonces, tomen apuntes, por favor, cuidado en el examen. Alguna parte de teoría les ponga como 10% o 20% del 80% de problemas, ¿no?, que van a tener. Si hubiera alguna pregunta, por favor, alguien puede intervenir y preguntar nomás, ¿no? Ustedes ven también, indique las condiciones principales para la formación de hidratos en el gas natural. ¿Alguien lo dijo ya? Rápidamente, ¿quién me puede contestar eso? Altas presiones y bajas temperaturas. Y altas temperaturas. Correcto, la primera. ¿Quién eres tú? La señorita Brisa Vargas. Brisa Vargas, perfecto. Entonces, correcto, ¿no? Altas presiones y bajas temperaturas. Ya les comentaba, ¿no? Les decía, generalmente los equipos de los absorbedores, los tamices moleculares y las torres de absorción generalmente aplican eso, pues, es decir, para que no forme hidratos y además para que el glicol funcione bien, haga su proceso mismo, debo cuidar las presiones y las temperaturas tanto de ingreso del glicol a la torre y lo mismo las presiones que se tienen en los tamices moleculares. Entonces eso me va a definir, digamos, la capacidad de eliminar el agua del gas natural, ¿no? El otro era, explica el significado de los siguientes términos. Acuérdense, les decía punto de rocío, básicamente eso lo conocemos, es la formación, ¿no? La formación prácticamente del inicio del condensado. En este caso, si decimos punto de rocío del gas natural, es más específico, no vamos a hablar punto de rocío, eso en reservorios podemos hablar, pero nos referimos al agua, ¿no? Y quizá en algún momento al petróleo, pero no tanto así más al agua en reservorios. En este caso nosotros hablamos punto de rocío del gas natural, justamente cuando tenemos las condiciones para que se forme, como dicen, ¿no?, la primera gota de condensado en el gas natural, ¿sí? Depresión del punto de rocío, a ver, ¿alguien me puede decir? Bueno, nadie. Hemos hecho un problemita inclusive, ¿no? Donde decíamos, calcule la depresión del punto de rocío del gas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿No sería la diferencia de temperaturas respecto a la presión de rocío? Correcto, es la presión que nosotros tenemos en función a la cantidad de aguas, pues. Es decir, yo tengo agua, cuál es la presión y su temperatura, digamos, del punto de rocío, lo puedo determinar, es decir, hasta qué punto puedo bajar justamente la temperatura y evitar que se forme, o sea, se condense el gas natural. Entonces,
el punto rocío justamente está en función a la cantidad de agua que tengo respecto a la presión. Si ustedes se van al gráfico de maqueta web, habían visto, ¿no? Tengo la cantidad de agua, ya he encontrado, digamos, no sé, 6 libras por millón de pie cúbico. Tengo la presión y me voy, desde luego, de interpolar hacia la parte inferior del gráfico de maqueta web. Y ahí ustedes van a ver, ¿no? La temperatura de contenido de agua en este caso. Entonces, hasta ahí es al revés, o sea, no sé si ubican, ¿no? O sea, es decir, manejo, cuando utilizo el gráfico de maqueta web para el contenido de agua, lo utilizo directamente, ¿no? Temperatura en función de la presión y el contenido de agua. Para la depresión es básicamente ya considerando el contenido de agua y viendo la presión y me voy a la temperatura. Entonces, a esa temperatura es donde se va a formar condensado. Entonces, es importante que consideremos la depresión del punto de rocío, ¿no? Es decir, en campo, por ejemplo, cuando yo quiero obtener líquidos, estamos hablando, póngale, de la planta de extracción de líquidos de Gran Chaco, entonces yo obligo o hago de que esa depresión del punto de rocío me forme formación de condensado. ¿Por qué? Porque es la función, pues no, por ser una planta de extracción de líquidos. Y esa es la depresión del punto de rocío. No sé si está claro, si hubiera alguna duda, me preguntan, ¿no? ¿Ya? Ok, ¿cuál era su nombre, joven? Cristian Coyo. Cristian Coyo. Ok, después estamos hablando, indique la concentración permisible del trietilenglicol. ¿No? Este cuestionario, si lo han leído, alguien ha investigado, me va a responder rápidamente, ¿no? Inge, es de 0,05 y 0,010 galones de trietilenglicol en millones de pie cúbico. No, No, estamos del hablando trietilenglicol, concentración. Rebeca, es del etileno. Por eso. No, ese es del Lo trietilenglicol. que ha dicho es del etilenglicol. Claro, ahí está. No, dice la concentración del trietilenglicol. Claro, está ahí. Por eso es trietinel, lo que estás diciendo es etinel. No, es trietilenglicol. Está ahí, ¿no? El punto 4. Está ahí, sí, es trietilenglicoles, el número 4 del cuestionario, ¿no? La concentración permisible, ¿a qué se refiere? Su compañero me hablaba de 0.03 a 0.0. No es eso. ¿Alguien me puede decir qué es concentración permisible? Concentración en sí de un glicol, ya. Que la concentración permisible no es entre 0,05 y 0,10 galones de trietilenglicol por millón de pie cúbico. No, la concentración, en este caso, por ejemplo, la concentración, si hablamos de glicol directamente, ¿no? Puede ser el DEC, el TEC o el TREC. Concentración nos referimos a la cantidad que vamos a inyectar al campo, pero ¿en qué porcentaje de concentración? Por ejemplo, Dije, entonces, Camacho, va de un porcentaje desde el 99 al 99,5%. Ah, correcto, ese es exacto. No, es decir, por ejemplo, generalmente en una planta de gas, tú dices, bueno... Es invariable, pero Camacho... Michael, Oscar. Un solo Camacho hay, ¿no? Un solo Camacho hay, ¿no? Sí, Camacho Michael. Camacho Michael o Michael. ¿Cuál? Correcto. Ya, bueno, les comentaba, ¿no? Y les decía, es la concentración generalmente cuando ustedes les dicen, vaya a verificar la concentración o van a una planta de gas, preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de glicol están utilizando, ¿no? ¿En qué volumen? ¿Y cuál la concentración? Les van a decir, seguramente les van a comentar si es TEC el que utilizamos en la mayoría de los campos, ¿no? Y les va a decir, estamos en una concentración del 99.8. 99.9 ya es pues casi puro, ¿no? Siempre baja un poquito a 99.8. Pero si está a 99.5, bueno, ya ha habido, ¿no? O sea, se ha envenenado, ha bajado su concentración de glicol. ¿Por qué motivo principal? Rápidamente alguien que me diga. ¿Por qué puede bajar la concentración del glicol? Principalmente. Por la formación de espuma. Ya, perfecto. Mínimamente, ¿no? Creo que es brisa, ¿no? No. ¿Quién ha contado?
No, yo soy Nicole. Nicole Vega. Nicole Vega. Sí. Responden, inmediatamente me dan su apellido, ¿ya? Nombre, apellido. Primero que empiecen con el apellido y luego que respondan, Inge. Ah, ya, perfecto, muy bien. Entonces, apellido y responde. Es correcto, ¿no? Su compañera hablaba y decía, sí, la concentración en este caso es fundamental para esta situación, y cuando baja la concentración pueden ser diferentes motivos, ¿no? Flujo turbulento, habíamos indicado, variación de temperatura al ingreso de la torre de absorción, pero fundamentalmente es ese, ¿no? La formación de espuma, que también se puede formar. Ustedes han leído el textito que les he dado, o el GPSA generalmente dice los problemas operacionales en los cuales se genera formación de espuma es en los equipos, en las válvulas, y cuando utilizamos algunos elementos como para determinar fuga, por ejemplo, grasa, solución jabonosa. Entonces, muy importante el cuidado del glicol, ¿no? Les decía, en la parte fundamental del proceso de absorción. Temperatura de descomposición del trietiliglicol, ya lo han visto ustedes, había una diapositiva donde decía 180. justamente eso. ¿No ven? Sí, estaba ahí. Entonces eso varía. Por eso les comentaba, les decía, yo no necesito hervir pues a más de 100, suficiente 102, y es mucho tal vez el agua, o digo el glicol, porque el agua a 100 y mucho más quizá en la ciudad de Santa Cruz, Tarija. Yo pienso que en Tarija debe ser a un 96, 98 grados centígrados, ya hierve, ¿no? ¿Por qué hierve a esa temperatura? En La Paz, por ejemplo, ¿a cuánto hierve el agua? O sea, el alto, ya. A ver, ¿qué me dice? Camacho, 89 grados centígrados. Correcto, Camacho. Un palito ya está. Ok, correcto, ¿no? Entonces, si esa temperatura hierve, yo creo que a nivel del mar, o no sé, pues Tarija estará a 1200 o 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces llegará pues a un 96, 97 grados centígrados. Por tanto, ya les comento, ¿no? En la planta de gas ni siquiera es necesario que lo haga llegar a 100 grados, y el glicol que tienen ahí, pues que ustedes van a utilizar, suficiente que hierva a 102, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trietiliglicol, creo que es, alguien me decía, ¿a cuánto es la temperatura de descomposición del trietiliglicol? 180. ¿180? Ya, 180, ¿no? Correcto, entonces, difícil, pues, ¿no? Estaría haciendo una mala operación si es que yo digo, lo voy a hacer hervir el glicol, si es a 180, su máxima temperatura de descomposición, lo haré hervir a 140. Imposible, pues, ¿para qué? Si el agua va a hervir, se va, digamos, no condensar, sino se va a evaporar a menos de 100, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere justamente estas preguntas de análisis y de conocimiento técnico, ¿no? Luego dice, ¿cuál es la temperatura de descomposición del trietiliglicol? Ahí también ustedes tienen esa tablita que les he pasado en las diapositivas, su temperatura. Bueno, hemos hablado de descomposición. El rango de temperatura de trabajo del horno regenerador de trietiliglicol. Entonces acá debo aplicar esa formulita también que está en las diapositivas anteriores y determinar, ¿no? O sea, qué temperatura va a tener el horno. En el horno es donde prácticamente el reboiler llaman para regenerar el glicol. En 7, indique la diferencia de temperatura que debe existir entre el glicol y el gas de entrada a la torre de contacto. ¿Para que alguien se acuerda? La diferencia de temperatura del glicol y el gas de entrada a la torre de contacto. Es decir, a qué temperatura mínimamente, hay un rango que está en los textos, que tiene que entrar el glicol a la torre de contactora, o torre de generación, o torre absorbedora. Si ustedes revisan el textito que les he proporcionado, es 10 grados centígrados. ¿Sí? Butrón, ¿no será de 100 grados Fahrenheit? Verifíquelo. Eso es lo que quiero que ustedes lo verifiquen justamente. ¿Dónde está Butrón? Aquí está. Es de 10 a 15.
De a 10 a grados. 15, correcto. ¿Qué? ¿Fahrenheit o centígrados? Fahrenheit. De 10 a Fahrenheit. Fahrenheit. ¿Quién era? ¿Qué me ha dicho de 10 a 15? Nombre, señorita. ¿Quién dijo de 10 a Jorge 15? Condori. Grover dijo. Mira, ¿Quién dijo? A ver, por favor, ¿qué? Grover Gutiérrez Quispe. No Grover era Gutiérrez. ya. Yo igual Inge, pero lo hemos hecho al mismo tiempo. Ya, Primero lo dijo Grover. Un choque. Jorge Condori y el otro, ¿tú eres? ¿Choque Gutiérrez. qué? ¿Choque No, Gutiérrez? Gutiérrez Quispe. No, Gutiérrez Quispe Grover. Gutiérrez, Los dos dijimos. Grover y Jorge Condori, ¿no? Ya, ok, entonces es correcto, ¿no? Han podido ver ustedes, está en ese promedio, ¿no? Entre 10 y 15, por eso es tan importante los intercambiadores de calor, porque justamente cuando el glicol está viniendo de la torre o del reboiler, viene pues, caliente, y yo necesito enfriarlo para que ingrese a la torre contactora, porque si no me va a generar una descomposición del glicol. Entonces, el diseño de los intercambiadores de calor es bien importante, ¿no? Muchos no consideran, por ejemplo, hay tesis, ya les comento, donde dicen diseño y aplicación o consideración de intercambiadores de calor en el proceso de tratamiento del gas natural. Entonces, me voy a hacer ese análisis al diseño, porque para determinar el diseño de un intercambiador de calor se hace algunos tipos de cálculos, ¿no? Pero ahí está, la aplicación es a cualquier planta de gas y bueno, pues tiene que hacerse ese diseño y demás. Inclusive esto se hace en el High Seaside, ¿no? Un tema de tesis, ¿no? Entonces, si está interesado en averiguar, pues puedes revisar, ¿no? La bibliografía que existe. Finalmente, no, aquí dice el 8. ¿Cómo se mide la acidez del glicol? ¿O cuánto debe ser la acidez del glicol? Está igual en el textito que les he dado, ¿no? Tiene que ser ácido, básico, neutro, o entre qué promedio tiene que estar. Entre 6 y 8.5. No, mucho. 3, 6 y 8, 5 es casi lo... No es eso. Hay un promedio que tiene que estar, porque ya les comento, el glicol también lo puedo envenenar si prácticamente el gas natural me lo va, o algún otro elemento lo va a volver ácido, ¿no? Por tanto, la acidez es importante y fundamental para no dañar el glicol. ¿Cuánto? 6, 5 y 8, dijo. 6, 5 y 8. Exactamente, está por el texto, ¿no? Es correcto. Nombre. Chorolque. Carla Chorolque. Carla Chorolque. Muy bien, ok. Inge, están ganando puntos. Dígame. en conversación en el chat de reunión está hablando del mayor. ¿Está hablando? Sí. Hola, no le entiendo, Dice, buenos días, ingeniero, y a todos los estudiantes. A ver, me voy a salir de la presentación, Sonia. A ver... Al lado de las veo preguntas hay una sí. conversación. Ahí. Ah, sí, aquí está mayor. Está en el grupo, ¿no? Está preparativo, no sé si escuchan todo. Solamente saludó, ¿no? Aquí dice actividad.
A ver, entonces ahí respondemos, Continúe. ¿no? Sí. Ya. Responderemos. Ok, ahora sí. Bien. ¿Me avisan? ¿Se ve nuevamente? ¿La presentación se ve? No se No, ve. Inge. Ya, a ver, otra vez entonces entraremos. ¿Dónde estamos? ¿Qué vaina es archivo? Administrar canal. A ver. Ya estamos. Unirse. Ahora sí. Correcto, y a la parte de abajo donde le indiqué, en la parte inferior, donde está el librito al ladito, correcto. Ahí, Ahora sí, eso. ¿no? Ya. Entonces, como les comentaba, la acidez de glicol, me respondió Carla respecto a eso y es importante, ¿no? Luego, la cantidad mínima del trietilenglicol que se debe inyectar para absorber agua del gas natural, ¿no? Generalmente, acuérdense, 3 galones, decía, por millón de libras, ¿no? de agua. 3 galones lo mínimo, eso está en la bibliografía, ¿no? Entonces, si es menos a eso, difícilmente va a haber una buena deshidratación. Solo han podido ver ustedes ahí en los problemitas mismos que está haciendo, ¿no? Luego, finalmente, al momento de efectuar un cálculo de deshidratación, ¿qué factor debo considerar al tratarse de un gas ácido como el sulfídrico? A ver, dígame, alguien. Por eso hemos llevado varias fórmulas, ¿no? Esto es para gas dulce, esto no, esto es para gas ácido. Esta fórmula o este cálculo es para determinar si la presión es alta o baja, decíamos, ¿no? Por eso es que ahí pueden ver ustedes varios tipos de cálculo, ¿no? En las fórmulas. Entonces, hay una, por ejemplo, donde tratábamos si tiene CO2 en el agua, si tiene ácido sulfídrico en el agua y la cantidad de hidrocarburo o gas en el agua. Hacíamos una suma y obteníamos, ¿no? Luego había otra donde prácticamente mediante una tabla determinaban las presiones, ¿no? Entonces, al hacer un problema, si me da ácido, tengo que aplicar pues esas fórmulas, ¿no? Porque me está diciendo que es un gas ácido, que contiene CO2 o ácido sulfídrico, ¿no? Entonces es importante esto que consideren cuando van a hacer problemita, ¿no? Luego les decía, y aquí está el problema que ustedes van a hacer. Aquí, por ejemplo, esto lo pueden encontrar en el libro de gas natural de Macías Martínez. Aquí está, ¿no? Macías Martínez. Y es Ingeniería del Gas Natural, es uno de los libros que está en internet. Y el otro es Deshidratación del Gas Natural. Los dos libros están en internet, lo pueden bajar en cualquier momento, ¿no? Entonces, en uno de los textos está justamente esta fórmula, ¿no? Que dice que la temperatura es 1.500/206 multiplicado por la presión, a todo esto por el logaritmo de la presión. Esto es fácil de determinar, ¿no? No hay mucho lío, reemplazamos, ahí ustedes tienen la presión, tanto acá como aquí, pero el tema que yo quiero que hagan es el siguiente. Por ejemplo, en este ejemplo dice, hallar la temperatura de formación de hidrato a una presión de 1500 psi según la ecuación anterior. Y lo que estamos haciendo en esta ecuación es simplemente reemplazar, como ven ustedes, el valor, ¿no? La presión es 1500 por estas constantes, por el logaritmo de 1500. Obtengo como resultado que la temperatura de formación había sido 67 grados Fahrenheit, como lo pueden ver acá. Entonces, a presiones mayores, van a ver ustedes de que ya no sirve esta ecuacióncita. Y también a presiones inferiores a 1000. Por tanto, por eso les decía, es factible, les decía, ¿no? Ahora, el tema ahora es esto, ¿no? Trabajo en clase y ustedes lo van a hacer.
¿Qué hora tenemos en este momento? A ver, un segundito. Tenemos... las 11, avanzaremos un 11 poco y 10. más. 11 y 10, ya, hasta las 11:30 avanzaremos y van a tener 45 minutos para hacer este problema. Dice, determinar la presión de formación de hidratos considerando una temperatura de 50 grados Fahrenheit. Entonces, esta misma fórmula, ustedes ven, aquí le pongo 50. Lo que quiero es determinar la presión, esta presión. Entonces, calcúlenlo, véanlo cómo hacen, porque este es el que conoce bien o es buen matemático, va a despejar P, y aquí hay cambio de variable, inclusive ya les comento, es complicadito, no es complicado, ¿no? Sino hay que conocer bastante. ¿Y se lo mandamos escaneado o lo podemos hacer en Word? Lo pueden hacer en Word, no hay lío, pero tendrían que hacer ¿no? Con editor de ecuaciones, ¿cómo harían? Si es escaneado es más rápido, ¿no? Lo hacen en este momento, bla, 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 y le sacan fotografía del WhatsApp, me lo envían y yo digo, ok, esa era la respuesta. Pero mejor si me mandan mediante este medio a tareas, ¿no? Así va a ir acumulándose. Digamos. 10 personas, ¿no? Las 10 primeras voy a considerar. Entonces, esto háganlo, lo van a hacer, ya les comento, en el ejercicio que tengamos, pero algo para que se distraigan y vean sus conocimientos de matemática y de ingeniería, ¿no? Tengo una aclaración, ¿tenemos que hacer paso a paso el despeje o podemos hacer directo el resultado? No, paso a paso, porque esto lo tienen que despejar. Por ejemplo, acá, ¿qué debo aplicar para despejar el logaritmo de P? ¿Qué aplico aquí? Porque esto es exponencial. ¿Qué aplico? Logaritmos. Porque para bajar esto que está como exponente, tengo que aplicar logaritmos. Pero van a ver, logaritmo del logaritmo, ¿cómo es eso? Por eso ahí está el problemita, para que ustedes lo hagan paso a paso. Porque si esto lo meten a la calculadora o al Excel, pues el cacho les va a salir, ¿no ve? Pueden corroborar más bien con eso, pero paso a paso. Claro, paso a paso. Por ejemplo, acá digo, logaritmo de TF, logaritmo neperiano, es igual al logaritmo de toda esta expresión multiplicado por el logaritmo de esto por P. Entonces acá es un producto, entonces debo sumar, debo hacer el producto de un logaritmo, es la suma, ¿no ve? Acuérdense. Y despejo después, pero voy a tener dos P, un P al cuadrado. ¿Y qué hago ahí? Como elimino, por ahí está. Y tienen para cranear 40 minutos, 45 minutos. ¿Se entiende el problema? ¿Alguna duda? A ver, alguien que se exprese, alguien que no se haya salido. ¿Cómo es? Está bien, Miguel. Sí. No hay Michael. ninguna duda ahí. ¿Correcto, Michael? Orden, ingeniero, entonces lo subimos a tarea los primeros 10, ¿no? Se va a registrar el orden. Sí, a los primeros 10 y, como les digo, pueden hacerlo, ¿no? Bien, continuamos entonces. A tareas lo suben, ya les digo, ¿no? Lo escanean, le sacan una foto, no sé, ustedes vean cómo se puede subirlo y ahí lo tenemos listo, no hay problema, ¿no? Bien, entramos al proceso de adsorción. Aquí ya les comentaba la anterior clase, les decía, aquí ya no me interesa mucho el glicol, ¿no? Alguien decía, hay que tener cuidado en el glicol, no, nada, ¿no? Aquí ya no se utiliza glicol, por eso hablamos de adsorción. Aquí si utilizamos tamices moleculares, sólidos granulares, o en este caso utilizamos también algún tipo de sólido granular especial que es patentado, ¿no? Lo que está aquí adentro no te lo dicen, pues, ¿no? Lo que sí las empresas que vienen a construirte llave en mano, entonces, llave en mano, ¿saben lo que significa, no? ¿Alguien sabe lo que? Porque dice, se ha construido la planta de urea, llave en mano, dicen. O sea, prácticamente YPF simplemente ha recibido, bueno, pues